expandiendo los puntos de la reforma a los campos de la doctrina, el dogma, el culto, la liturgia, la iglesia, etcétera. O sea, comenzó a desarrollarse diversas partes o aspectos de la doctrina para ver cuál es el perfil que va a tener la iglesia, ¿no? El perfil que va a tener el movimiento. Entonces podemos hablar también de varias formas luteranas, en todo caso, también, ¿no? No había un compendio de doctrina cerrada o limitada. Eso se dio en la Iglesia Católica. Y aún así, siendo la Iglesia teniendo una forma doctrinal cerrada, dogmática, ¿no? Limitada. La de Roma, miren, hay diversos movimientos católicos. El catolicismo tampoco es uniforme, ¿ah? No es uniforme. Hay hacia adentro fuerzas y movimientos y espacios ahí, ¿no? Que van cambiando de tanto en tanto, ¿no? Entonces, están de los que, por ejemplo, siguen un movimiento que se le llama catolicismo tridentino, ¿no? Que está basado en Trento y en Vaticano I. Entonces, ese movimiento que tiene a Lefebvre. Lefebvre es uno de los que trabajó esto para volver a la misa en latín, ¿no? Y los cultos o las misas de espalda, todo el ritual que había anteriormente, ¿no? Y tomar el latín como base, ¿no? Entonces, eso es un movimiento extremo. También han estado, por ejemplo, estos casos como los sodalicios o también los este movimiento del tipo de sodalite y de vida cristiana, ¿no? Que se creó y creo que ahora ya se cerró. Y el movimiento del movimiento de Balaguer también, ¿no? Bueno, entonces hay varias tendencias, tanto progresistas, liberales y también tradicionales. En la iglesia evangélica también lo hay, mucho más todavía, ¿no? Ahora, como no había autoridad jerárquica que hace desarrollo de estos puntos básicos centrales, ¿por qué? Porque una de las características que tiene la iglesia evangélica que no tenemos autoridad jerárquica, o sea, no hay una persona que esté a la cabeza de todo el movimiento, ¿no? Como forma, digamos, de mantenernos unidos o por lo menos con un criterio o uniformizar criterios, se crean concilios o representaciones de la iglesia en un sector, en un país, ¿no? Pero que con el tiempo se han derivado en otros movimientos más también, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos tenido hasta un tiempo atrás, creo que hasta los 80, me parece, 90, tuvimos al Concilio Nacional Evangélico del Perú, el CONEC, como la única entidad evangélica reconocida por el Estado peruano y hasta ahora lo es, pero era la única voz de la Iglesia evangélica. Hoy ya no tenemos eso. Hoy es una de tantas. Está también UNICET, ¿ya? Que es el otro movimiento que también es reconocido por el Estado. Y por otro lado está también FEDEC, ¿no? La Federación de Iglesias Evangélicas, ¿no? Que también propone o propugna a representar iglesias. Entonces, se han, como diríamos, atomizado el movimiento evangélico en el Perú, ¿no? Tenemos ya tres movimientos que en alguna manera hablan acerca. Y aparte también están las fraternidades pastorales o las confraternidades, ¿no? Que no son básicamente iglesias, sino movimientos que reúnen a pastores libremente de diversas denominaciones y que van y se reúnen libremente, ¿no? En otros países sucede pasar lo mismo, en Chile también está así, ¿no? Ya creo que hay tres, cuatro federaciones, ¿no?
y las iglesias no pertenecen a una, sino a las diversas federaciones. Pero la Iglesia Católica, lo que sí tiene de medio es que tiene jerarquía. Esa jerarquía, a pesar de las tendencias que tiene, hay una sola cabeza, ¿no? Y esa cabeza es la que ordena, ¿ya? Y pueden haber movimientos que en un momento asumen el poder y representan, y el Papa al final no representa esa tendencia, sino a toda la Iglesia, ¿no? Pero siempre hay alguna influencia de uno u otro movimiento, pues, ¿no? Dependiendo del panorama o de cómo está ese aspecto. Entonces, no tenemos pues jerarquías, ¿no? Que guíen el desarrollo de estos puntos básicos o centrales, ¿no? Y según cada dirigente, tales puntos son acomodados peculiarmente y en los puntos secundarios, los no discutidos o acuñados en vida de Lutero, ahí fue donde cada maestro escogió su libro e hizo su libre interpretación. Entonces, los puntos secundarios, cada uno asume su responsabilidad, ¿no? En los puntos principales, ahí tenemos que estar en acuerdo, por lo menos, ¿no? Aunque hay algunos puntos que la mayoría lo toma como principal y hay algunos que no lo aceptan, ¿no? También, eso también existe. Entonces viene desde esa época de la reforma. En segundo lugar también, y partiendo de un sentimiento católico, había un terreno abonado de deseos de reforma espiritual, comenzando por la cabeza, el Papa, y seguir por todo el cuerpo eclesiástico, ¿no? Para mostrar las virtudes cristianas. Pero ese deseo de reforma no era propiamente un sentimiento popular, era un deseo razonado por los intelectuales y pedido por los humanistas, ¿no? Ya el humanismo se estaba forjando. Recuerden Erasmo de Rotterdam, el gran humanista, él ya se manifestó y él mismo hizo también el texto de el Nuevo Testamento al griego, ¿no? Eso es su aporte a la iglesia, ¿no? Hizo un Nuevo Testamento en griego, tratando de plasmar ese texto, eh, porque no se tenía un texto del Nuevo Testamento en griego completo, no se tenía. Erasmo lo hizo, ¿no? Y ahí sale el texto receptus, que es un texto reconstruido o construido, ¿no? Y que pertenece a Erasmo, pues, el gran humanista. ¿Mm? Y este pueblo, bueno, estaba ahí, ¿no? Habían gobernantes, fuerzas vivas y curas, eso era lo que se tenía, ¿no? ¿No? En esta conjunción y con la bendición de los acuerdos de las diferentes dietas imperiales, porque todavía persistía estos principados y, ¿no es cierto?, gobernaturas que habían dentro de Europa, ¿no? Cada gobernante optó por aplicar o no la reforma en su territorio, ¿no? Entonces, a unos territorios se volvieron protestantes y otros fueron católicos, ¿no? Y eso se determinaba por el gobernante, básicamente, ¿no? Entonces el pueblo seguía aquello que el gobernador, el gobernante asumía, ¿no? Como parte de la fe, ¿no? Dentro de los territorios suyos. Dependiendo de sus convicciones religiosas, de las necesidades económicas, de los intereses políticos, todo eso, se asumía entonces una propuesta, ¿no? Algunos eran luteranos, algunos eran calvinistas, otros posiblemente eran anabatistas y también católicos, ¿no? Y no se consultaba al pueblo. Eso y también esto creo que es una enfermedad de siempre, ¿no? ¿No? Al pueblo no se le consulta, ¿no? No sé, me acuerdo de alguien que decía eso, ¿no? Al pueblo no hay que consultarle. Y entonces Se yo les decía, gobierna, dice. yo decía, ¿y cómo? Y entonces, ¿para qué está la democracia? ¿Para qué está la participación activa?
o solamente se reduce a votos nada más, ¿no? Cuando hay que ir a votar, no, eso no es democracia. La democracia es participación plena, total, en los diversos estamentos de la sociedad. Y eso también tiene que ver con la iglesia, curiosamente, aquí en este caso, ¿no? Que hay iglesias pues que no se le consulta a nadie y los que gobiernan son los que deciden todo, ¿no? Creo que la iglesia cristiana sí tiene ese elemento que deberíamos tomarlo como virtud, pero también sacarle provecho, ¿no? Eh, cada presbiterio debería ser un presbiterio que aporte, que nos permita ir avanzando, ¿no? Desarrollando y haciendo que la obra, digamos, vaya creciendo, ¿no? Y no tener siempre las mismas cosas, ¿no? De información y no, hay que avanzar en ese aspecto, ¿no? Ese material es muy importante. Entonces, la mitad de los príncipes y señores de Europa debían de optar por la aplicación de la reforma en su territorio, haciendo del protestantismo la confesión que correspondería a sus súbditos. En resumen, una fácil dirección religiosa por parte de la autoridad civil, junto con una muy flexible aplicación de doctrinas y liturgias, favoreciendo la expansión y progreso de la reforma protestante por los reinos y dominios que no tenían impedimento político para su tolerancia por los príncipes. Donde había tolerancia, entonces la iglesia crecía, ¿no? ¿Ya? Y, como hemos dicho, los gobernantes son los que decidían, ¿no? Este pueblo lo proclamamos como protestante y todo el pueblo tenía que ser protestante, ¿no? Se imponía la religión. Sí, bueno, en otros casos también, ¿no? Cuando dominaba alguien católico y también, y el pueblo se iba por ese otro lado. Entonces ese es un problema que me parece que se dio muy fuertemente en Inglaterra, ¿no? Especialmente con los reyes, pues, ¿no? Habían reyes protestantes, después otra dinastía que venía y era rey católico, y así estaba, ¿no? Dando vueltas la gente para acá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. En esta conjunción y con la bendición de los acuerdos de los diferentes dietas imperiales, cada gobernante actuó por aplicar o no la reforma de su territorio, ¿no? Muy bien. En Inglaterra, entonces, donde tanta importancia había de tener el protestantismo en el porvenir, sus principios fueron distintos al de otras naciones. El terreno estaba bien preparado para una innovación. Ahí aparece Wycliffe, Juan Wycliffe o John Wycliffe, ¿no? El Wyclifismo había minado mucho el prestigio del papado y había fomentado cierto rechazo ante la falta de reforma general, ya comenzando por el grupo gobernante, ¿no? Que era la curia, ¿no? Los que estaban arriba, ¿no? Las cabezas. Los primeros pasos de reforma entonces estaban dados, pero no por iniciativa de la jerarquía católica. Las presiones reformistas habían llegado hasta el rey de Inglaterra, es el famoso Enrique VIII, quien también deseaba un concilio de reforma general. Pero aquí hay que tomar en cuenta también, no hay que pintarlo de esta manera, quizás tan bondadosa, a Enrique VIII, porque tenía las suyas, ¿no? Y él optó por una iglesia nacional en Inglaterra y excomulgó al Papa, se hizo jefe y cabeza de la iglesia de Inglaterra, ¿ya? Y eh, por otro lado, él quería descendencia y su esposa no se lo daba, así que él se separó de ella y se casó con otra joven, ¿no? Con Ana Bolena. Y por ahí salieron los reyes de Inglaterra, ¿no? Bueno, todo un lío ahí, entre un asunto de la corona, pero también un asunto particular, él, ¿no? De sus relaciones, y la iglesia, ¿no? La iglesia católica Papa no quería, pues, divorciarlo, no quería darle el divorcio, ese era el problema. Eh, Estos acontecimientos concretos que afectaban personalmente al rey
fueron los que precipitaron la reforma, o mejor dicho, el inicio de un cambio que podía llamarse reforma, pero que no tenía definidas sus características básicas. Yo no creo que en Inglaterra haya habido reforma, en realidad. Discúlpeme, pero no creo que Inglaterra, el movimiento que lanzó Enrique VIII, no fue un movimiento reformador, ni siquiera protestante tampoco, ¿no? El protestantismo lo asume simplemente porque deja de ser católico, ¿no? El Papa lo excomulga y él siendo jefe de la Iglesia de Inglaterra, asume eso él, entonces también lo toma al Papa también de esa manera, se excomulgan unos a otros, ¿no? ¿Ya? Y crea su propio movimiento. Pero básicamente el anglicanismo tiene las características, por lo menos externas, del catolicismo. Asume la teología protestante, sí, la teología reformada, sí, pero todas las características externas y las formas del culto son de corte católico, ¿no? Alguien por ahí ha dicho que el anglicanismo es un híbrido, más o menos. Sería un híbrido, ¿no? Porque tiene de protestantismo y tiene de catolicismo, ¿no? Y no hay una definición en ese sentido, ¿no? Ahora, pero por otro lado, es curioso en esta historia, la iglesia evangélica, la que ahora tenemos, no procede directamente de la Reforma ni de la iglesia protestante. O sea, somos herederos del protestantismo, sí, pero no tenemos esa misma línea, ¿no? Más bien la línea evangélica viene a partir de integrantes del movimiento anglicano, ¿no? En este caso Wesley, y también otra tendencia que fue el protestante reformador George Whitefield, que se unieron y formaron un movimiento y dieron esto que se llamó el movimiento del avivamiento inglés, ¿no? Y de ahí va a derivarse también el movimiento de santidad. Y más adelante este va a ser el contacto, el impacto para Estados Unidos y se forma lo que se llama la iglesia evangelical, ¿no? ¿No? El movimiento evangelical. Ese movimiento evangelical es el que va a ser la base para la iglesia evangélica, ¿ya? Pero que nace de todo este movimiento, porque que viene del anglicanismo, curiosamente, ¿no? De ahí viene todo ese detalle. Del anglicanismo sale la iglesia episcopal, que es una iglesia evangélica, ¿ya? Y sale Wesley y todo el movimiento arminiano, ¿no? Porque Wesley asume el arminianismo, ¿ya? Y de ahí va a salir el pentecostalismo también, ¿no? Entonces, la línea evangélica tiene esa línea, no es directamente de la reforma, no es directamente del protestantismo, entonces eso hay que denotarlo también de ahí, ¿ya? Este, Eso no quiere decir que nosotros tenemos más garantía, en todo caso no, no porque curiosamente en la historia y ahora dentro de los movimientos, en el mundo evangélico, la iglesia presbiteriana, las iglesias históricas están mal miradas, ¿no? Por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Están eh, ignoradas, por un lado diríamos, por otro lado son despreciadas, o en otros casos, bueno, serían indiferentes, ¿no? ¿No? Hay una indiferencia hasta estos movimientos, ¿no? Y hay una falta de memoria histórica porque para algunos Lutero y Calvino no les suena. Y en algunos casos también es peor todavía, ¿no? Enseñan que el calvinismo es herejía, dicen, ¿no? ¿No? Entonces hay un alejamiento, hay no una buena mirada de estos movimientos, o porque se denota que no, el origen no ha sido por ahí, pues, ¿no? ¿No? Entonces desconocen, ¿ya? Pero Pastor, cuando nosotros tenemos toda esta línea de trabajo, y creo que no sé si aquí trabajé
Esto, si no, la próxima semana les voy a presentar ahí un trabajo que anteriormente lo hice, creo, para la iglesia, para Historia de la Iglesia de Perú. Ahí está todo cómo nace el asunto de los movimientos y todo eso, ¿no? Cómo sale el movimiento evangelical y de ahí el mundo evangélico. Entonces, hay evangélicos que no se notan protestantes o no se notan reformadores, ¿no? ¿Ya? Hay iglesias reformadas netamente históricas y hay iglesias que salen de este modelo y salen del pentecostalismo al neopentecostalismo o al carismatismo, ¿no? Entonces son tendencias que ahí están presentes. Bien, pero eso es posterior. Entonces volvamos a lo nuestro, ¿ya? Pastor, Sí, solamente ellos también trabajan incluso con la King James, ¿no? Con la Biblia del rey Enrique, claro, ¿no? King James es la versión inglesa, pues, ¿no? ¿No? Que viene a ser como la Reina Valera acá, para nosotros, en castellano, ¿no? Claro, Entonces, el mundo usan, protestante así es es. King James, sí. Amén. Y ahora hay la versión revisada de la King James también, ¿no? Y hay King James antigua, ¿no? Igual que acá, la Reina Valera 1909, 1960, 95 o contemporánea, ¿no? Bien. Este, una vez rotas las relaciones con Roma, por motivos políticos se fue poco a poco perfilando la reforma, al ir organizándose las iglesias de Inglaterra, con muchas influencias calvinistas, pero con algunos elementos propios, ¿no? Entonces, doctrinalmente tiene esa tendencia, pero con prácticas católicas, ¿no? El motivo básico de su rompimiento fue que el Papa Clemente VII no le concedía el divorcio de, de- a Enrique VIII, ¿no? De su esposa Catalina de Aragón, porque no le daba heredero. Y él quería casarse con Ana Bolena y establecer su descendencia por ese lado. Como en Roma no fueron satisfechos sus deseos, en febrero de 1531, Enrique VIII se hizo proclamar cabeza de la Iglesia de Inglaterra y nombró a Cranmer arzobispo de Canterbury. Cuando escuchen el arzobispo de Canterbury es el arzobispo de la Iglesia Anglicana, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Bien. Entonces el Papa lo amonestaba, pero aunque no quiso condenar todavía a Enrique VIII, ¿no? Instigado por Cromwell y Cranmer, en enero del 33, Enrique VIII realizó públicamente su matrimonio con Ana Bolena, ¿no? Y así dio a luz una hija, que fue la futura reina Isabel I, que no es la Isabel que murió hace unos años acá, no, poco, ¿no? Esa ya la Isabel II, creo que es. Bueno, esto significó rompimiento con Roma, ¿no? El Papa publicó la excomunión de Enrique VIII y este acto del Papa respondió el rey de Inglaterra apelando a un concilio universal, ¿ya? Y después de eso, en 1534, el Papa pronunció la sentencia definitiva declarando válido el matrimonio con Catalina de Aragón y Enrique VIII promulgó un acta de supremacía votada por el Parlamento inglés que reconocía al rey como la única cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y así empezó la Iglesia anglicana en Inglaterra, tuvo conflictos religiosos, ¿no? Aquí eran de gobernantes católicos y gobernantes protestantes, ¿no? Y así es lo que escribimos acá, ¿no? Según el rey que gobernaba, según confesión daba importancia a una determinada iglesia. Hasta que la iglesia nacional quedó como parte de la tradición del reino, es decir, la iglesia anglicana. De esta van a salir los hermanos Wesley y el movimiento metodista, ¿ya? Y en las colonias americanas el anglicanismo se da a conocer como la iglesia episcopal, ¿no? Entonces, la iglesia anglicana que va hacia Estados Unidos se le va a conocer como iglesia episcopal. Aunque hay iglesias anglicanas, por si acaso, aparte, pero propiamente la iglesia anglicana se convirtió en una iglesia episcopal, ¿no? Entonces ahora hay iglesias anglicanas y iglesias episcopales, ¿no?
Las episcopales son bastante parecidas a las iglesias evangélicas. La razón del Estado, la religión como cuestión del Estado aquí, por efecto de la política de Catalina de Médicis, aquí está el asunto de los hugonotes, y creo que hasta ahí vamos a llegar hoy día, vamos a ver si nos da el tiempo, sí, creo que estamos ahí, y vamos a ir a una historia triste también, ¿no? Creo que eso, mm, la más terrible que ha habido, digamos, en términos religiosos, aunque han habido otras cosas peores, me parece, pero esta sí también fue una que enlutó, digamos, a Europa y al movimiento protestante. Como decíamos, los hugonotes eran la iglesia de Francia, ¿no? La iglesia calvinista de Francia, ¿no? Ellos habían tenido libertades en el Tratado de San Germán en 1562, pero pidieron libertades y por eso se entró en un periodo de violencia y conflicto, ¿ya? Y comienzan las primeras guerras religiosas, ¿no? En medio de este periodo de violencia pronto se llegó a un conflicto armado y la ocasión fue la matanza de Bassi el 1 de marzo de 1562, realizada por los seguidores del almirante Guisa contra los hugonotes. Y con esto se inició una serie de guerras religiosas que durante 36 años ensangrentaron toda Francia, causando innumerables víctimas y destrozos. A eso se conoce como la Guerra de los 30 años, ¿no? Es increíble que movimientos religiosos hayan provocado guerras Sí, pues. y que en la historia, ¿no? No, Han no. habido más muertos por conflictos religiosos de los que uno imagina, ¿no? Curioso eso y también triste, ¿no? Bueno, los católicos recibieron apoyo de España, de Roma, de Saboya y los hugonotes de Inglaterra, ¿no? O sea, estos católicos de Francia, ¿no? Y también los hugonotes de Inglaterra, hemos dicho, y de los varios príncipes protestantes. Lo notable era que los hugonotes, siempre vencidos, conseguían cada vez mejorar sus posiciones. Al terminar las tres primeras guerras, Antonio de Borbón y Saint-André habían muerto en la batalla el duque de Guisa, ¿no? Que había sido asesinado, ¿no? Bueno, la paz de San Germán de agosto de 1570 parecía haber hecho, se había dado término a a la lucha, ¿no? Pero aquí se concedía a los hugonotes libertad de cultos, excepción en París, excepto en París y en la corte, ¿no? Y la entrada en los cargos públicos y cuatro plazas fuertes. El triunfo de los hugonotes tenía que completarse con el matrimonio de la hija de Carlos IX, Margarita de Valois, con Enrique de Borbón, ¿no? De la casa de los Borbón, ¿no? De ese linaje que gobernaron España también. Enrique de Navarra. Precisamente con ocasión de esta boda, en agosto de 1572, tuvo lugar en París uno de los acontecimientos más tristes, de recuerdos tristes, ¿no? A esto se le llama la Noche de San Bartolomé, ¿no? Sobre la cual tantas discusiones se han promovido y en la que fue asesinado Coligny, el almirante Coligny, el que dirigía a los hugonotes, ¿no? Y miles de hugonotes también murieron esa noche, que estaban invitados al matrimonio. Aquí tenemos una ilustración de esa matanza que hubo, ¿no? De ese día de San Bartolomé. Aquí se ve como de día, ¿no? Bueno, esto solamente porque es la gráfica en la pintura, ¿no? Pero que muestra lo sanguinario que fueron los católicos franceses, ¿no? Matando a todos los hugonotes, ¿no? De miles de formas, ¿no? Colgados, ahorcados, atravesados, eh, este, eh, con cortantes de la cabeza, ¿no? En fin, de miles de formas, ¿ya?
Y sobre todo, pues mataron al dirigente, ¿no? A este señor Coligny, ¿no? Esto fue la lucha por el poder religioso, ¿no? No por las ideas, sino el poder religioso. O sea, Francia, la Iglesia Católica quería tener predominio, ¿no? Y logró con esto, y ya había el espacio hugonote se había alcanzado, ya los hugonotes tenían espacio, tenían dominio, ¿no? Pero este, los católicos franceses entonces trataron por medio de esta guerra, ¿no? Y la violencia, entonces quitarles ese espacio a los hugonotes. Y no solamente quitarles el espacio, sino desaparecerlos. En realidad lograron hacer eso, ¿no? Ante el prestigio que iba obteniendo el almirante Coligny ante Carlos IX, Catalina de Medici temió ser eliminada y así decidió acabar con él. Esta decisión fue de Catalina de Medici, ¿no? Frente al poder que tenía el almirante Coligny, ¿no? Que era hugonote. Con Enrique de Guisa, ansioso de vengar la muerte de su padre, intentaron un golpe de mano el 22 de agosto, pero habiéndole salido mal y temiendo la venganza de los hugonotes, lograron atraer al rey a sus ideas y en la noche de San Bartolomé, del 23 al 24 de agosto de 1572, promovieron una matanza general en la que sucumbió el almirante Coligny y gran multitud de seguidores hugonotes que habían acudido para la boda. O sea, fueron invitados inclusive, ¿no? A esa boda, ¿sí? Que unía protestantes con católicos. Y se toma eso como pretexto y los matan, ¿no? Ya le hacen emboscada y comienza una cosa, la matanza terrible, ¿no? Esta misma matanza se efectuó en las provincias durante los días siguientes. Enrique de Navarra y otros escaparon porque juraron la confesión luterana, ¿no? Enrique Navarra era protestante. En claro, la otra chica era católica. Es claro que el motivo fue enteramente político o personal. El ansia de venganza de Guisa y sobre todo de la ambición de Catalina de Médicis, ¿ya? Que es la responsable principal, ¿no? De todo este desbarajuste, ¿ya? Entonces, y también el duque, este duque de Guisa, el de Guisa. El rey fue más bien juguete de los demás. Sin embargo, el asesinato en masa excitó más las pasiones, por lo cual estalló la guerra. Los hugonotes quedaron debilitados políticamente, pero no vencidos. A partir de esta situación, el protestantismo nunca pudo triunfar en Francia. Se acabó el protestantismo en Francia, ¿no? Este movimiento de los hugonotes, si hubiera continuado, si hubiera en el tiempo, hubiera logrado más y no hubiera habido esta noche de San Bartolomé, de repente la historia de Francia hubiera sido diferente. Podría haber sido parecida a la de Inglaterra, podría haber sido parecida a la de Escocia, o la de Suiza, o la de los Países Bajos, o, ¿no? O de los países nórdicos, que son totalmente protestantes, ¿no? Bueno, se perdió ese espacio y Francia se hizo católica por completo hasta los huesos, ¿no? Y sigue con sus problemas, ¿no? Ni la Revolución Francesa logró cambiar la situación de lo que están viviendo hoy, ¿no? Bien, los hugonotes entonces quedaron debilitados y se dice que el Papa realizó un Te Deum de paso como acción de gracias por la desaparición de este movimiento hereje y su extirpación de Francia. Literalmente fue así, los extirparon de Francia. Muchos escaparon, ¿no? Y tanto es así que hay uno de estos hugonotes que escapa y se va a Latinoamérica y especialmente llega al Perú, ¿no? El único hugonote conocido y que llegó a nuestras tierras se llama, o lo conocían como Mateo Salat, Mateo Salat, ¿no? Que lo acusaron de heresiarca,
es decir, de hereje protestante, ¿no? Luterano. Aquí está otra ilustración, más o menos, de todo esto que ocurrió en ese tiempo y esta representación es bien cruda, ¿no? Es como la insanía, ¿no? De los seres humanos, cómo mata, pero así, de una manera terrible, ¿no? Bien, esta figurita nos muestra aquí a Europa en los siglos XV y XVI, ¿no? Entonces, en 1400 a 1500. Eh, las características que tenía la sociedad de aquel tiempo, fíjense. Por ejemplo, se gobernaba mediante monarquías autoritarias, ¿no? Radicales, ¿no? Por otro lado, también se lanzó la exploración y colonización a diversos continentes, ¿no? Holanda, Francia, Inglaterra especialmente tenían enclaves coloniales en varios lugares, en África, en Asia, Oceanía, ¿no? Y buscaban otras rutas al oriente, ¿no? Ese era uno de los las formas digamos, propuestas. También querían conseguir especies y metales preciosos, es decir, iban para buscar bienes, ¿no? Y por otro lado, bueno, conocer el mundo, eso es una característica muy particular que ocurre en todo el mundo y a lo largo de la historia se ha habido eso, ¿no? Y evangelizar a otros pueblos, ¿no? Como pauta, ya, dentro de muchas cosas. Y esta exploración también fue a través de navegantes, descubridores, aventureros y clérigos, ¿no? También había sacerdotes que viajaban en estas expediciones y llevaban el evangelio en más o menos el orden, ¿no? Y ahí está. Y lo que causó entonces esto es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el dominio europeo del mundo a través de la creación de imperios coloniales, ¿no? Como por ejemplo las colonias españolas y las colonias portuguesas, ¿no? Y que se denotan en nuestras tierras, ¿no? Tenía la de México, por ejemplo, Perú, Río de la Plata también, ¿no? Este, y en el caso de, de las colonias portuguesas estaba pues Brasil, ¿no? Brasil que es un país que tiene esa característica, ¿no? Se vivió una época de gran esplendor, ¿no? Cultural. Ahí está, surge el Renacimiento, o sea, en esta etapa, ¿no? Y después de 1517 y todo eso ya, mm, ya había Renacimiento, ¿no? Antes del protestantismo se hizo y se dio el Renacimiento, ¿no? El volver a las artes, a la nueva visión o a las formas de estética, ¿no? Que se tenían dentro del mundo griego, ahora vuelven de nuevo en esta etapa del Renacimiento, ¿no? Ahora, Europa se dividió a causa de la Reforma Protestante, por otro lado, ¿no? Ya creo que lo habíamos mencionado, ¿ya? Esta Reforma Protestante protagonizada por Martín Lutero, debido a la situación de crisis que vivía la Iglesia, ¿no? De hecho, que ahora tenemos una crisis y motiva de alguna manera una reforma, pero este, ahí todavía está, ¿no? No suena eso. Se dice, pero no se hace, ¿no? Ahí nomás queda. Bueno, esto provocó guerras de religión en Europa y la aparición del luteranismo, anglicanismo y calvinismo, ¿no? Eso es lo que hemos dicho ahora, ¿no? Ahora hemos estado hablando acerca de, de estas tres tendencias y siguiendo también con el anabatismo. Y hemos puesto luteranismo, calvinismo como un movimiento solo, ¿no? O como dos movimientos, pero que se dieron en Europa, ¿ya? Y el anglicanismo más adelante cuando se da en Inglaterra, ¿no? Nos dice algo, ¿no es cierto? Creo que ayuda por lo menos a tener una visión de todo este movimiento.
Y aquí viene el Concilio de Trento. No sé si esto ya, vamos a mirar a ver un ratito por acá. Ustedes pueden participar, hermanos, ¿ah? Cualquiera que quiera en este momento, si hay alguna inquietud o alguna palabra, lo vamos lanzando también. ¿Y qué les pareció esto de la noche de San Bartolomé, por ejemplo? ¿Lo conocían? ¿Sabían esto? ¿Sabían de esa gran matanza que había habido? ¿Y de esta No, historia? no, 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 pastor, no sabíamos esto. Sí, es una historia bastante triste. Ujú. Bueno, de todas maneras yo les insto a que tengan siempre, siempre la historia, pues, eh, de su determinación, pero también de la iglesia en general, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque no podemos quedarnos en cero, ¿no? O pensar que la iglesia empieza en mi movimiento y en mí, punto, ¿no? Es la tendencia que hay hoy en muchas iglesias, que no ven el pasado, no ven el legado histórico que tenemos, sino que a partir de ahí, de ellos se empieza de nuevo, ¿no? Entonces está formándose la iglesia de verdad, dicen, ¿no? Pero eso es relativo de alguna manera, ¿no? ¿No? Pastor, Sí, sí. podría decirse en todo caso que tal vez fue necesario todo ese tipo de eventos para lograr en algún momento el inicio del movimiento protestante o de las iglesias protestantes, o tal vez fue necesario de repente todo eso para que, si se puede decir, ¿no? Con fuerza o con violencia se tomen y como ya hemos dicho hace un rato, ¿no? Que cada gobernante comience a poner o a imponer, ¿no? La religión que mejor le convenía a sus territorios. ¿No? Eso creo que, por un lado se mezcló lo político y lo religioso, ¿no? En eso hay que reconocerlo. Y aquí va una crítica importante también. El movimiento protestante no es tan como lo pintamos ahora, ¿no? Nosotros, o sea, creemos que es un movimiento puro, un movimiento muy espiritual, ¿no? Pero también, dentro del contexto social, ¿no? Fue un movimiento que también se denotó por los poderes que había en esa época, eh, la oportunidad para desprenderse del dominio papal, ¿no? Y entonces apoyaron también en muchos sectores y Europa por eso cambió la figura, o sea, se dividió, ¿no? Entre la Europa católica y la Europa protestante, ¿no? Entonces, estos príncipes, para librarse del Papa y de su dominio y sus impuestos y todo eso, entonces, este, optaron por el protestantismo, aprovecharon esto que se estaba formando y apoyaron esto, ¿no? Lo apoyaron tremendamente, ¿no? Y al final lograron pues tener ese espacio de independencia y practicar su fe o sus propósitos ya en su propio territorio, ¿no? Sin dominio católico, ¿no? Eso les dolió. Realmente Roma quedó dolida totalmente, ¿no? Y hasta ahora no se ha recuperado acerca de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, también fue un movimiento político en todo caso, ¿no? Porque había intereses, intereses de por medio. Siempre hay intereses también de paso, y de alguna manera también había aspectos políticos, ciertamente sí, pero esto es notorio, que esa idea de querer librarse de el poder papal para ahora con autodeterminación, pues decidir tomar su ruta, ¿no? Eso lo combinó a Europa, ¿no? Y por eso se crearon países del primer mundo también de paso, ¿no? Con una cultura bien, bien estricta. Bien, pero así como la reforma fue avanzando y desarrollándose, hice un resumen, ¿no? De que posteriormente, o sea, salen los pietistas, eso vamos a mirarlo después, de todo caso también. Eh, y luego el movimiento en Inglaterra y luego el movimiento metodista, el movimiento de santidad y todo el avivamiento inglés llega a Estados Unidos también y le da el formato a la iglesia evangélica fundamentalista, ¿no?
que es básicamente la iglesia que ha ganado fuerza dentro de nosotros, ¿no? Así que principios de la contrarreforma. Y de paso, esto que estoy mencionando, claro, Roma tampoco se queda calladita ni en el aire, sino que comienza a construir sus propuestas, ¿no? Y entonces acá vamos a mirar los principios de contrarreforma católica. La Iglesia Católica hizo su contrarreforma. No sé si es el mejor término, pero es lo que se tiene ahí, ¿no? Fueron necesarias muchas presiones internas y externas para que la Iglesia Católica iniciara la reforma de costumbres que desde hacía siglos se estaba anunciando, proponiendo y retrasando. Los últimos concilios tenían un común denominador. Se ha de realizar una reforma intensa y extensa, comenzando por la formación del clero, su mejor espiritual, la predicación y enseñanza en general, ¿no? La enseñanza popular. Y todo esto bajo la guía y tutela de la alta jerarquía eclesiástica, ¿no? Eso era la teoría, ¿no? Pero no se ponía en práctica. Y esto excitaba los ánimos de muchos cristianos que veían cada día los males que se seguían de la corrupción del alto clero y de la ignorancia del bajo clero, ¿no? El bajo clero era la mayoría pastores, ¿no? Los pastores de iglesitas, ¿no? A eso se le conoce como el bajo clero, ¿no? Fueron necesarias muchas desgracias, muchos errores morales y doctrinales, el inicio y asentamiento de la reforma luterana, el cisma anglicano, las guerras civiles por causas político-religiosas, para que de una vez por todas se iniciara en serio el camino de la reforma desde el vértice hasta la base, desde el papado hasta el último fraile y desde la dogmática hasta la ascética. Uno de los medios más eficaces para realizar el cambio fue la celebración del Concilio de Trento. Y creo que por ahí mencioné en un momento a Trento, pero ahora ya vamos directo aquí. Este concilio tuvo tres etapas, ¿no? Aún en medio de las dificultades que, que, que tuvo. Tomó una serie de decisiones disciplinarias y doctrinales que sirvieron de base para la actividad futura de la Iglesia. Pablo III, el primer pontífice que inició la nueva reforma de la Iglesia Católica, ¿ya? Que en realidad se le conoció como la contrarreforma, ¿no? Eligió prelados destacados como Contarini, Sadoleto, Olé y otros, y favoreció las nuevas órdenes religiosas, sobre todo a los jesuitas, e incluyó en 1542 el Tribunal de la Santa Inquisición Romana o Santo Oficio. Pero la más eficaz para la reforma eclesiástica fue su esfuerzo por reunir y mantener el Concilio de Trento. Dos veces se dio anuncio al concilio en 1536 para Mantua y en 1537 para Vicenza, pero fue imposible reunirlo. Al final, hecha la paz entre Carlos V y Francia en 1544, se anuncia el concilio para marzo de 1545 por la bula Laetare, Jerusalén. Los protestantes se negaron a asumir como legados pontificios, fueron nombrados los cardenales del monte. Creo que por acá había otro caso más y ahí está bien. Eh, las transmisiones de la doctrina aquí, ¿no? El Concilio de Trento fue el primer y más importante paso para la reforma de la Iglesia Católica, pero no fue el único. Otro medio eficaz para la regeneración de la Iglesia fueron las nuevas órdenes religiosas, ¿no? Que junto con la renovación o reformas de algunas ya existentes. Entonces, todas ellas por una etapa representaban la realización del nuevo ideal de vida y por otras eran instrumentos en manos de los romanos pontífices para promover la reforma conforme a las decisiones de Trento y para propagar el Evangelio en las inmensas regiones recién descubiertas. Pero entre todas las nuevas órdenes establecidas en ese tiempo, según el juicio unánime de todos los historiadores, sobresale la Compañía de Jesús,
que básicamente los vamos a conocer como los jesuitas, ¿no? No solo por la importancia que le cupo en la reforma eclesiástica, y por otro lado, también la consideración y extensión que alcanzó, sino también por la originalidad de sus constituciones, que rompían muchas cosas, los moldes tradicionales de la vida monacal, e introducían en la vida religiosa nuevos elementos, que fueron conocidos como los soldados de la contrarreforma. Así que el deseo de la iglesia fue una reforma en realidad, ¿no? O sea, vino la reforma, vino el protestantismo y entonces vio la necesidad de cambiar, ¿no? Y lo hizo de alguna manera, ¿no? Pero Trento de todas maneras va a ser el referente para la característica de la iglesia posterior, ¿no? Y que va a utilizar los medios y la extensión para manifestarse. Aquí está entonces la Societate de Jesús, ¿no? Ignacio de Loyola, ¿no? Fundador de la Compañía de Jesús, nació en 1491 en la casa solariega de la noble familia de Loyola. Se educó al estilo de la nobleza y llevó hasta los 30 años una vida cristiana en el fondo, pero un tanto liberal. Eh, Fue el alma de la defensa de la ciudadela de Pamplona contra las invasiones francesas en 1521. Herido en una pierna y obligado a guardar cama durante largo tiempo, se dedicó para entretener el tiempo a leer algunas de las obras de piedad que le procuraron sus familiares, sobre todo la vida de Cristo de Ludolfo Sajonia y la leyenda de oro o vidas de santos, ¿no? Estas lecturas cambiaron también poco a poco su modo de pensar, a lo que también contribuyó la circunstancia de que por efecto de la herida le quedó una pierna tan contrahecha que lo dejó ligeramente cojo durante toda su vida. De soldado de un rey terreno quiso convertirse en soldado de Cristo y se dedicó a la penitencia de sus pecados y el apostolado con los demás. Se dirigió primero al santuario de Montserrat y se retiró a una cueva en las afueras de Manresa, donde llevó algunos meses una vida de rigurosa ascetismo en la contemplación, servicio en el hospital y apostolado entre los pobres. Bien, seguimos con Ignacio. Uno de los frutos de esta primera etapa de su vida fue el librito de los ejercicios espirituales, resultado de la experiencia que había en su vida ascética, como los nuevos ideales de perfección concebidos. Emmanuel se emprendió peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Y volver a Jerusalén convencido de la necesidad de las letras y asistió en Barcelona, contando ya 33 años, en las clases de gramática y estudió luego filosofía y teología en Alcalá, Salamanca y París. Bueno, Europa es pequeña, ¿no? Para hacer esos cambios, pero también hay instituciones bastante sólidas que vienen desde la antigüedad, ¿no? Eso es un privilegio si les toca a alguno por ahí. Y las guerras políticas disfrazadas de religión, ¿no? Dijimos de 1919 a 1648, librada en Europa Central entre los años 1618 y 1648. Aunque inicialmente se trató de un conflicto religioso entre católicos y protestantes, eh, el motivo central de la misma fue la disputa entre las potencias europeas para conseguir una situación de equilibrio o bien, en el caso de otras, y por conseguir una situación de hegemonía, en este caso, de casas de los de Habsburgo en España o la casa de Austria, eh, que eran católicos, la guerra de los 30 años que acabó en la paz de Habsburgo, que se dio por lo menos referente en Westfalia, ¿no? Sin embargo, también se puede describir no como una sola guerra, sino como una larga serie de conflictos desarrollados en Europa, ¿no? La vuelta de Bohemia, la intervención danesa, la intervención suiza, eh, la intervención francesa también. Bueno, en fin, todos estos
movimientos. Y aquí está un mapa que nos va indicando, ¿no? En 1748 la zona gris representaba a los pequeños estados alemanes, incluidos, eh, muy bien. Aquí la zona gris representa a los pequeños estados alemanes incluidos en el Sacro Imperio Romano. Esto del Sacro Imperio Romano también fue la idea de revivir el Imperio Europeo, ¿no? O el Imperio de Roma. No se logró, ¿no? Muy bien, es tedioso en parte de verdad la historia, pero también fascinante cuando tratamos de explicarla de una manera adecuada, ¿no? ¿Alguna pregunta entonces, hermanos, hasta aquí? ¿Ya? Tiene que ser de ya. Pastor, Pastor. Sí. en Hermano antes, Julio. el hermano Julio hizo una pregunta y acá en Hechos encuentro, mira, Pedro y Juan fueron llevados a cárcel y la iglesia estaba orando, ya, y los relata todo, pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera, dice. O Mm, sea, hablamos de predestinación, hablamos acá, ¿no? claro. Que Dios lo tenía todo ya preparado, ¿no? Para que su iglesia, después del Espíritu Santo, sea esparcidas. Ujú. La reforma, pastor, estaba en el plan de Dios para que así se desarrollase, porque los autores sí, pero hay un plan mayor arriba, ¿no? Bueno, nosotros decimos que Dios es el que determina y pone los planes, ¿no? Uh -huh. Y los propósitos. Entonces, creo que sí, es de alguna manera el compromiso de Dios que movió que tuvo en este movimiento su fuerza, ¿no? No se reduce al movimiento tampoco, ni el movimiento es el principal, ¿no? Tampoco es porque si no hubiera habido esto, de alguna manera en Europa se hubiera dado un tipo de protestantismo, ¿no? Eh, que no se ha dado de paso en Latinoamérica. Tenemos otra forma, otro formato. Y hemos entrado a una etapa de la religiosidad, ¿no? Entonces hay necesidad, los cauces están llevando a una reforma o una necesidad de cambio, ¿no? Dentro de la iglesia. Y no estar adaptados a este mundo ni al sistema, ni usar tampoco los sistemas que el mundo promueve, ¿no? Y no lo estoy hablando en términos tecnológicos, ¿sí? La tecnología es ¿cómo diríamos? Ascética, ¿no? No es ni bueno ni malo, dependiendo de cómo lo uses, para qué lo uses y por qué lo usas, ¿no? Eso creo que tiene que ver mucho con ese aspecto, ¿no? Pero al final, este, ciertamente el protestantismo tuvo su lugar. Hoy día ya en Europa está de retirada, si se quiere, ¿no? Han triunfado otras culturas, otras migraciones, ¿no? Que han cambiado el rostro de Europa, ¿no? No sé si la ha debilitado, porque algunos dicen eso, y otros dicen que de los males que hay, pues es por lo que, de los que vienen de fuera y hacen estos males. Eso de alguna manera pudiera ser cierto, pero no del todo, ¿no? Me parece que es un pretexto. Y ahora con este asunto de los posts, los fake news y medias verdades y esas cadenas, ¿no? O de papeles escritos por ahí diciendo cosas, eso ya nos lleva a mostrar que hay una crisis, ¿no? Y necesitamos una reforma. Creo que ese es un elemento importante. Y si no queremos hacer una reforma, por lo menos planteándonos esta idea, ¿no? Que la iglesia reformada siempre sigue reformándose. O sea, no, la iglesia no puede ser la misma, ¿no? Cada año igual, 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 ¿no? Tiene que haber algo que nos impulse y nos cambie esa visión, ¿no? Uh -huh. Además, yo puedo observar algo importante, ¿no? Lo, lo necesario de que haya surgido de esta manera la reforma y lo importante porque caló en el ámbito político
O sea, la importancia de que la palabra de Dios entre a los estratos de los gobernantes y de la cultura de un país Ujú, y que con el pasar de los años se observó, ¿no? Se observó prácticamente el desarrollo que tuvieron esos países, países que abrazaron la teología protestante, ¿no? Países bueno, en la actualidad, como dice usted, tal vez se han olvidado de eso y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque la corrupción está llegando a todos esos lugares. ¿Qué diferencia yo puedo observar, ¿no? En lo personal con el tema de la contrarreforma, ¿no? Porque mientras que la reforma protestante, la reforma entra los estatus sociales y políticos y cambia un país para mejora, la contrarreforma muestra como que si se van más, si no sé si es a lo espiritual o a lo más humilde, ¿no? Intentan más bien alejarse de lo político, alejarse de eso y a intentar vivir una vida austera, una vida de paz, supuestamente de supuesta paz, en la que se alejan de todos los problemas exteriores y tratan, entre comillas, vivir en una vida de humildad, ¿no? ujú, A tal punto de alejarse de esos lugares. Pero también podemos ver que eso tenía un objetivo, porque España tenía colonias y para ellos era necesaria la esclavitud. Era necesario que haya opresión. Así es que mientras que la contrarreforma teología de la contrarreforma pudiera llegar a esos lugares y se le pudiera colonizar a esos indígenas o a los aborígenes, mostrándole una humildad, mostrándole ceder, mostrándole honrar. O de alguna manera, ¿no? Como usted lo dijo, ¿no? Darle sustento a sus amos, a sus señores, humillarse delante de ellos y buscar que por ese lado se mantenga, agraden a Dios. Eso producía que también los reyes de España o los virreyes, los virreinatos, surgieran grandemente, ¿no? Y tomaran el poder, a tal punto que en un momento, como dice en uno de sus discursos Alan García, que cuando llega eh, José de San Martín, observa algo interesante en el Perú, ¿no? Que el Perú no quería ser independiente, porque se habían acostumbrado a ese sistema. Es ujú, más, en la en la misma época de la emancipación, los mismos líderes peruanos o los estudiosos, no, los profesionales peruanos tenían eso, ¿no? Consideraban de que era necesaria la esclavitud para el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, ujú. de alguna manera, toda esa teología se había empezado a impregnar, toda esa teología colonial se había empezado a impregnar en el Perú. Entonces, yo puedo observar que mientras que la contrarreforma va hacia eso, ¿no? A que si el pueblo tenga una perspectiva más humilde, una perspectiva más baja, ¿no? Con una autoestima baja, o más sumisa en todo caso, una perspectiva más sumisa, considerando de que eso es agradar a Dios. La reforma no tuvo eso, ¿no? La reforma tuvo más bien el tema de protestar, de salir, de llegar a los estados políticos sociales y cambiar la nación, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva, pastor. Sí, es cierto. Y el análisis que hemos hecho, tratando de ser lo más real posible y crudo también, porque eh, solemos sacralizar la reforma, por un lado, ¿ya? Y los defectos verlos por el otro lado, ¿no? Pero en realidad hay toda una mezcla de cosas ahí, ¿no? Político, social, religioso, espiritual, eh, que benefició de alguna manera a Europa al desprenderse de esos elementos y que por otro lado creo que mencioné también que si la reforma de todas maneras se iba a dar, tarde o temprano se iba a dar. Y si no hubiera sido Lutero, hubiera sido cualquier otro, ¿ah? Cualquier otro, ¿ya? Eh, así que el asunto es que la concepción de un cambio estaba ahí prendido, ¿no? Se iba a dar de todas maneras. Y Europa iba a tener su respuesta sobre este asunto, ¿no? Muy bien, hermanos, gracias por este tiempo. Creo que ha sido enriquecedor. No sé qué dicen los demás. No han tenido mucho de conversación, pero quiero que participen también, ¿ya?
Adi, por ejemplo, creo que ya llevó ahora una pauta que Pastor, hemos planteado. Sí, sí, justo estaba levantando la mano, yo sé que ya es hora, sí, sí, pero estamos dime. en la hora, pero justamente en lo que mis hermanos conversaban, ¿no? Y lo último que usted nos estaba enseñando, me dio mucho que pensar acerca de todo esto que ha acontecido históricamente, ¿no? Que tiene mucha influencia política, cultural, no solamente en Europa, sino también que ha pasado una situación bastante similar en el Perú, ¿no? Como lo que comentaba el hermano Julio Cristóbal. Y yo creo que tiene un impacto en la actualidad, ¿no? Porque me lleva a pensar un poco, ¿no? A la respuesta de algunas personas cuando de repente se les presenta el Evangelio y te dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo no soy tan fanático, ¿no? Porque lo ven de una forma tan extrema, ¿no? O tienen la percepción o la imagen de que un creyente que va a la iglesia y se congrega es una persona exagerada, ¿no? Que por sus convicciones puede llegar incluso a hacer cosas que de repente están fuera de la línea, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, de los protestantes, ¿no? De los católicos que llegaron hasta tal punto de hacer tremendos movimientos, ¿no? Asesinatos en nombre del Evangelio, en nombre de su fe, de sus creencias, de sus dogmas. Realmente se hacían aberraciones, ¿no? Y tal vez por eso ahora también en el contexto actual, algunas personas pueden creer de que si una persona tiene esas creencias, ¿no? Es tan radical y tan cerrado que no, yo soy creyente, pero yo no voy a la iglesia, no necesito eso, ¿no? O sea, me lleva a pensar porque he escuchado esas respuestas de algunas personas y como que perciben que un cristiano que se congrega o que está comprometido, ¿no? Con su fe es como que está mal. Tal vez sea, no sé, puede ser esto que ha pasado en la historia, que aún Sí, quedan musulmanes. claro, y además creo que el cristianismo, y sigue siendo lo mismo, tanto los de esa época como los de ahora, es que estamos el objetivo lo estamos cambiando, ¿no? O sea, sí, somos cristianos para guardar lo espiritual, la vida, la consagración, todo eso, pero ¿cómo se manifiesta eso en la realidad? Ahí es donde hay el problema, ¿no? Entonces, fácil es ser, yo siempre he dicho, fácil es ser cristiano en la iglesia y para la iglesia, pero difícil ser cristiano afuera. Entonces hay que saber aprender y hay que aprender a ser cristiano en medio de un mundo que no es cristiano, ¿no? Ahí es la demanda. Fácil es la iglesia. Entonces, y sin querer, a veces huimos, pues, porque nos han enseñado a eso, ¿no? O sea, oímos del mundo, porque no es mi tema, y nos concentramos en la iglesia, y ahí viene también cierto fanatismo, porque olvidamos la realidad, y no sopesamos esa realidad, a menos que por ahí seamos líderes que por ahí conocemos lo que está ocurriendo y todo eso, ¿no? Y hoy día por eso la iglesia se lleva a otro extremo también, ¿no? Metidos en política, ¿no? Y eso también es malo. Entonces hay necesidad de, de socializar, sí, pero llevar el evangelio en todas las dimensiones. A mí me parece que eso es lo que falta, ¿no? Eh, es verdad. Bueno, fanatismo. Siempre ha habido la religiosidad, el legalismo de los judíos, por ejemplo, ¿no? Este, el fariseísmo, ese está presente siempre, ¿no? Eh, es parte de cuando no llevamos una vida, ojo, una cosa es la vida consagrada, pero no mostremos rasgos de fanatismo, porque somos creyentes, pero también somos gente natural, y donde vayamos tenemos que comportarnos como Cristo, ¿ya? Y yo no lo creo, no lo veo a Cristo siempre así, ¿no? Todo ahí, moviéndose tranquilo, hablando pausadamente, comiendo de repente alguna cosita por ahí. No, Jesús se movía como cualquier una persona natural, ¿no? No mostró ninguna de ese tipo de cosas que a veces pegan, ¿no? Una persona que siente espiritual, se siente ahí, mira hacia arriba y está elevado, ¿no? Como que está ese tipo de, de creyentes, pues no están pisando tierra. Necesitamos gente que realmente muestre el Evangelio
con hechos concretos. Y así ya evitamos guerras, violencias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pastor, acá hay un pasaje para irnos a dormir, un pasaje muy hermoso que dice Pablo a la iglesia de Colosa, le dice, andad sabiamente para con los de fuera, Ujú. redimiendo bien el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Así es. Muy bien. Muy buen tema, ese pasaje que usted ha leído muy bueno. Y otro de Filipenses, cuando habla también de que seamos este, dignos ciudadanos del reino, ¿no? Que nos comportemos de esa manera, como ciudadanos del reino en medio de este mundo que necesita ciudadanos verdaderos, ¿no? Eso creo que también vale la pena trabajarlo. Bien, hermano, gracias. Hemos cumplido, empezamos 7:15, así que es justo donde estamos yendo 10:12 más o menos. Estamos por ahí, entonces Lo hemos justo, recuperado el tiempo. lo Ya, justo, pastor. y en la justa, sí. No se olvide la próxima semana, entonces estar más temprano para que así no nos quedemos más tarde. Ya, Dios le bendiga y entonces ya saben, siga haciendo su tema porque esto es a base también. Creo que esta ha sido la tercera clase, ¿no? Ya vamos para la cuarta, si no me equivoco. ¿Estamos bien? ¿No? A ver. Empezamos cuando fue el 12, ¿no? Sí, 12, 19, 26. Fue la tercera semana, ¿no? Entonces ya el 2 de septiembre tenemos la cuarta clase. Ya, muy bien. Gracias, hermano. Dios les bendiga y haga su Gracias, tema, bendiciones, nos vemos, cuídense. su Bendiciones, exposición. No se pastor. olviden, debe Nos vemos. tenerlo listo ya. Yo voy a ver la próxima semana a ver cómo está eso. Por favor, vayan avanzando. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Nos Bendiciones. vemos, cuídense. Ya. Chao, Zulin y los demás hermanos. No sé si son hasta ahora.